Sí, pasó ya un minuto de la hora 18 y seguimos con información. Uno de los peores temas como padre que le puede pasar a cualquier persona es que venga su hijo y le cuente o le sugiera que fue abusado, violado, manoseado por algún desconocido. Pero peor es cuando es un conocido, y generalmente esto se da en ambientes donde el chiquito se siente más cómodo, contenido y interactúa con personas que ya conocía previamente. Aún peor si estas personas están relacionadas con el colegio al que vos mandás a tu hijo. Claro, porque ya también hay una responsabilidad jurídica diferenciada que tiene que ver con el deber de cuidado que tiene que tener el adulto frente a ese tipo de circunstancias. Estamos con el licenciado Eduardo Fabián Tallo, que es psicólogo, para analizar un poquito este tema y entender cómo repercute en los chicos, porque yo supongo que debe ser un sello, una marca que queda para toda la vida. Por supuesto. Buenas tardes, ¿no? Cualquier situación que vivimos a una edad muy temprana, eso nos deja una marca para el resto de nuestras vidas. Cualquier situación, cuanto más traumática es, más profunda es ese sello, como vos le llamabas, ¿no? Esa marca. Por eso es muy importante trabajar en la prevención. Porque así como vos decías, generalmente 3 de cada 4 casos de abuso se hace con gente conocida. O sea, pueden ser familiares, pueden ser vecinos y situaciones en el colegio. Hace poco hubo el caso de un profesor y si no, situaciones entre niños, por otro niño de otro grado superior. Claro, situaciones así. Y eso deja una marca muy grande, toda situación traumática, lo creo. ¿Qué podría llegar a suceder en el futuro con estos chicos que son abusados? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Qué refieren? Bueno, generalmente los niños a veces no hablan por miedo, ¿no? El miedo puede ser a que sean estigmatizados, a que no les crean. A esa edad todavía no entendemos, nuestro cerebro no registra bien lo que sí registra nuestro cuerpo. ¿De qué edad estamos hablando? De este chiquito de 4 o 5 años, digamos. Generalmente te podemos hablar de niños de menos de 10 años. Todavía no tenemos la capacidad mental para registrar un poco qué es una situación sexual. Entonces por ahí nos están tocando y no sabemos qué está pasando. Claro. Por ahí nuestro cuerpo sí se excita de alguna manera, nos genera cierto placer, pero psíquicamente no sabemos qué está pasando. Cuando somos más grandes y ya entendemos qué es lo que nos pasó, ahí se genera justamente una reconversión de esa situación. Cuanto más chicos somos, peor, ¿sí? Porque en los primeros 6, 7 años se genera la maduración del 70% de las funciones de nuestro cerebro. Que todo lo que sucede, cualquier cosa que nos sucede en esos 7 años, nos deja una huella muy grande para la edad adulta. ¿Y cómo hacen los papás para advertirles a los chicos que la caricia del docente, del compañerito, es la caricia que tiene que existir por una cuestión de relación afectiva, o para diferenciarla de la que no lo es, la que es perversa y justamente busca violentar la sexualidad de la persona? Con el diálogo. Con los chicos hay que hablar siempre, siempre. Porque es difícil explicarle a un chiquito de 3, 4 años, decirle cómo... Bueno, los maestros pobres a veces sufren muchísimo el tema de que a veces tienen que acompañar al chiquito al baño y no saben cómo hacer para no tener justamente una situación que pueda ser desagradable, y después surgen los casos contrarios. El profesor que abusa de su situación, de su relación de poder respecto de los alumnos y abusa de ellos. Bueno, tenemos que usar un lenguaje típico para la edad de cada uno. No se le habla de la misma manera a un nene de 3 que uno de 5 que uno de 8, ¿sí? Pero el diálogo es importantísimo. Siempre hay que hablar con los chicos, siempre con la verdad. No tenemos que... Nosotros fuimos criados, los que somos más grandes, como que el sexo era algo tabú, algo de lo que no se habla, algo de que se tapa, ¿no? Bueno, hay que hablar abiertamente, en un lenguaje que ellos nos puedan entender. De acuerdo a la edad, bueno, hay que ir acomodando el lenguaje de una manera diferente. Entonces, una cosa es que papá te acaricie y otra cosa es que mamá te acaricie en el sentido que te den un abrazo, que te den un beso. Pero bueno, sobre todo las partes íntimas, ¿no? Hablarle lo que son las partes íntimas y que esos son propios de nuestro cuerpo, enseñarle las diferencias de nuestro cuerpo y qué cosas... Una cosa es que te lleve un maestro de la mano y otra cosa es que te esté tocando las partes íntimas. No es lo mismo, ¿no? Entonces eso enseñárselo ya desde chiquito. Insisto con el tema de la sintomatología. La enuresis, por ejemplo, ¿tiene que ver, podría llegar a tener algún tipo de relación precisamente con esto de lo que estamos hablando?
Justamente, los niños cuando no hablan, entonces empiezan a dar señales, puede ser con nuestro cuerpo o con diferentes tipos de conducta. La enuresis es algo muy común, pero bueno, no es, cada ser humano es único. La enuresis entonces, es cuando se hacen pis. Cuando se hacen pis. Claro, exactamente, cuando se hace pis. Pero bueno, no necesariamente que se haga pis, sí o sí hay una situación de abuso. Entonces claro. simplemente hay que ver convergencias, que haya diferentes tipos de síntomas y siempre la conducta con un profesional. Si hay sospechas de que puede haber una situación de abuso, consultar a un profesional, un psicólogo, generalmente, psicólogo infantil, y entonces le hará cierto tipo de estudios donde va a ver si, además de la enuresis, encuentra otras, a partir de ciertas técnicas, puede ser psicométricas o proyectivas, donde el niño está enumerando que hay una situación. Se hace generalmente... ¿Y cuáles son las señales que da un chiquito cuando ha sido víctima de una situación así, de un abuso, y quizás no sea consciente de que se trató de un abuso, pero sabe que es algo que está, muchas veces los amenazan, inclusive los profesores, le dicen, no vas a contar, claro, no vas a hacer esto, porque te va a pasar esto otro? ¿Cuáles son las exteriorizaciones que hacen los chicos o los cambios de conducta que tienen? Una es la enuresis, otra es decaimiento, puede ser ansiedad, puede ser no quedarse solo con algunas personas en particular o no querer quedarse con nadie, por ejemplo, por ahí no quiere quedarse con ningún hombre o con ninguna mujer, ¿sí? Entonces ahí ya da indicio, ¿por qué no te querías quedar solo con alguien que hasta hace poco te quedaba solo? Puede ser porque esa persona es la persona que generó el abuso o porque esa persona le significa algo en común a la persona que fue el abuso. Porque por ahí fue, no sé, un maestro de alrededor de 30 años. Bueno, no se quiere quedar solo con ningún hombre de alrededor de 30 años. Claro. No necesariamente tiene que ser la persona que abusó, ¿sí? Por ejemplo, el aislamiento social, por ahí no quiere salir, no quiere interactuar con otras personas, quedarse encerrado, depende de la edad, ¿no? Quedarse encerrado en la pieza, no tener contacto con... no querer ir al colegio, si es que sucedió en el colegio. ¿Y en el futuro puede modificar algo respecto de su identidad sexual? No, con respecto a la identidad Nada. sexual no, pero sí puede con su aparato psíquico. Depende de la edad, es donde más grave puede ser el pronóstico de lo que puede llegar a pasar. Cuanto más chico, peor. ¿Esto qué significaría? Que a lo mejor un chico que fue abusado puede tener más tendencia a proyectar esa misma inconducta al momento de ser adulto, o sea, de transformarse en un abusador. No. No, lo que le puede generar una situación traumática. Puede ser una persona, no sé, que después termina siendo violenta, o puede ser una persona que no quiera tener contacto sexual, o que sea promiscuo. O sea, cada ser humano es único. Entonces, la misma situación no a todos nos afecta de la misma manera. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que hay algo que está sucediendo alrededor de nuestro hijo, o nuestro sobrino, o la persona, el chiquito que tenemos cerca, ¿cuál sería la forma de comenzar a encarar el tema? ¿Cómo lo podemos atraer hacia nosotros para que pueda empezar a hablar? Porque supongo yo, como decíamos al principio, que se les debe hacer muy difícil. Primero que nada, generándole confianza, dándole a entender que no pasó nada mal, o sea, que ellos no hicieron nada malo, porque muchas veces los hacen sentir culpables si es que el abusador sigue teniendo contacto con esto de las amenazas o lo hacen sentir culpable. Entonces, generarle confianza, que uno les cree, que no va a pasar nada malo después, que los problemas tienen solución y bueno, a ver si él se larga a hablar. Si así todo él no se larga a hablar, bueno, consultar si hay alguna sospecha de esto, consultar a un psicólogo infantil a ver qué puede repercutir, porque ahí ya se hacen los trabajos a partir del juego o a partir de los dibujos. Entonces, los niños proyectan en el dibujo o en el juego las situaciones que han vivido o qué es lo que les está afectando. ¿Qué pasa cuando se da en el ámbito escolar, por ejemplo? Porque por lo general no es un solo chiquito el que es víctima de un abuso, sino que son varios y se tiene que formar como una cofradía, un manto de silencio entre los mismos alumnos porque son víctimas muchas veces de presiones, de amenazas. E inclusive hasta los mismos papás a veces se encubren la situación por el miedo, la vergüenza, la estigmatización. ¿Cómo se encara esa forma cuando se descubre que existe el abusador? Bueno, principalmente hay que hablar con los otros papás y tratar de justamente, en lugar de que se encubra, tratar de que todos se unan por el bien común. Porque por ahí le pasó a mi chiquito, bueno, también darle a entender que le puede haber pasado al otro o que si esto no se corta o no se toma una determinación, le puede pasar a cualquier otro que todavía no le ha pasado. También tratar de fomentar que esto es para el bien de todos. ¿Sabe por qué se lo preguntaba? Porque justamente hubo un caso en zona oeste
Y el mismo docente está acusado en una escuela de acá del barrio de Once de haber cometido el mismo hecho delictivo con un menor de edad. Y cuando la mamá del chiquito víctima de abusos convocó a los padres para que echaran al docente, la escuela echa al docente y el resto de los padres lo que dice es, no, pues no investigamos nada, si ya está, ya lo echaron, ¿qué va a pasar? Entonces no querían exponer a sus chicos a una investigación y todo quedó en la nada respecto de ese docente, porque ese docente lo echaron y va a ir a dar clases a otra escuela seguramente con las mismas conductas, ¿no? Bueno, ese es un problema que tenemos de la sociedad, es una cuestión más bien social y cultural, ¿no? De que, bueno, si no me pasa a mí, o yo busco cuál es el beneficio mío sin darme cuenta del perjuicio que puedo llegar a tener si sigo sosteniendo esto. Y me parece muy importante lo que vos dijiste, es un hecho delictivo, es un delito, esto no es una pavada, es un hecho delictivo y grave, con lo cual es importantísimo que se haga una denuncia. Hay lugares del gobierno, bueno, de la ciudad o también de la provincia, donde hay especialistas que asesoran a los padres sobre cómo manejarse en este tema. ¿Hay algún número, tipo como si fuera un 911, pero para el caso de abusos infantiles? Sí, yo no lo sé de memoria, pero sí. Se puede googlear, si googleás abuso sexual infantil, ahí te aparece la página, creo que es argentina.gov.ar. Y ahí sale un número, un 0800 o un 0810, donde se puede llamar y ahí asesoran especialistas del tema. Para proteger a los chicos se habla de una educación sexual en las escuelas. Y nosotros, como adultos, ¿estamos preparados socialmente para poder encarar este tema con nuestros hijos? ¿Qué tipo de educación deberíamos recibir? Bueno, nosotros, los que tenemos por ahí más de 40 años, fuimos criados de una manera de que el sexo es tabú, nunca se habló demasiado del sexo, por ahí nuestros padres no hablaron demasiado con nosotros. Bueno, nosotros tenemos ahora la posibilidad de cambiar esa historia, de que si sabemos que eso no nos sucedió y no nos gustó en su momento, ahora sí poder cambiarlo y hacerlo con nuestros hijos. Y como decía antes, siempre hablar con la verdad. El sexo es algo más de la vida cotidiana y de hecho es una situación muy importante de nuestra vida, con lo cual es bueno poder hablarlos en el idioma y en el lenguaje que nuestros hijos nos puedan entender. Bien, aquí tenemos justamente en la pantalla este teléfono. Dice, ¿crees que un niño, niña o adolescente pudo haber sido víctima de abuso sexual? Llamanos a nuestra línea gratuita y el teléfono es... 0800-222-1717. Te atenderán profesionales especializados y podés comunicarte aunque no seas familiar. Esto es un detalle importantísimo, Sí, lo de licenciado. abajo, mirá lo de abajo. La primera línea de la pregunta. ¿Cómo me doy cuenta si un niño, niña o adolescente fue víctima de abuso? Esa es la pregunta. La primera línea de respuesta es: los niños, niñas o adolescentes que son víctimas de este abuso no suelen contar lo que les ocurrió. Así comenzó nuestra conversación. Exacto, y ahí están un poquito los factores, algunos de los que yo estaba hablando antes, ¿no? O sea, por vergüenza, por miedo, miedo a ser estigmatizado, miedo a que no les crean. Claro. Bueno, aquí tenemos desconexión con el medio social, pesadillas. A mí me parece importante también el tema de que pueda denunciarlo un tercero que no sea directamente afectado, ¿no? Exacto. Porque puede ser que, por ejemplo, una docente nota que su alumno ha sido víctima de un abuso en su hogar, por ejemplo. Totalmente. Como decía al principio, 3 de cada 4 casos de abuso sexual infantil son por un familiar o por una persona muy cercana al niño. Porque lo general es familiar directo, incluso abuelos, tíos. Intramuro. Claro, intramuro. Y a veces algún vecino de la zona, pero lo peor es el colegio. Totalmente. Lo peor, creo yo, es el colegio, porque es donde no solamente los chicos, sino uno deposita la confianza y deposita ni más ni menos que lo más preciado que uno tiene, que es el propio hijo. Y pasan estas cosas. A nivel jurídico hay un deber de cuidado que justamente hace que el delito de encubrimiento o cuando se transgreden determinados parámetros de cuidado que se deben tener, es agravado el delito justamente por este deber de cuidado que se tiene que tener dentro de la escuela. Bueno, estuvimos conversando con Eduardo Tallo, que es psicólogo, a quien le agradecemos por haber